Bueno, eh, chicos, buenos días. Chicos de cuarto de secundaria del colegio José Sabogal. Tengan ustedes muy buenos días. Son las un cuarto para las 2 de la mañana. Ustedes dirán por qué no duermo, ¿no? Lo que pasa es que esta hora es una hora propicia para trabajar este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo porque no hay ruido, no hay movilidades que pasen, los pajaritos están durmiendo, así que aprovechamos esta situación para poder hacer el trabajo que queremos hacer y llegar a ustedes como queremos llegar, debido a esta situación de pandemia que se está dando, ¿no? Ya saben, estamos corriendo hasta el 24 de mayo, hay que cuidarnos, parece que no nos vamos a ver todo el año y las clases van a ser virtuales. Si bien es cierto, el gobierno está haciendo la plataforma Yo Aprendo en Casa, que ustedes también tienen que ver, que lo que estamos haciendo acá es un soporte para que ustedes puedan este, ver los videos explicativos de las lecturas que previamente les hacemos llegar. Este video, esta clase de hoy día sobre el sistema hidrográfico en el Perú, es muy importante conocerlo. Los chicos de cuarto deben conocer el tema. Y luego ya en la lectura que les he enviado deben profundizar y desarrollar las preguntitas que están ahí. Y luego ya por interés propio profundizar en algunos temas de su interés. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, vamos a buscar nuestra pantallita de ayuda. Listo. Las regiones hidrográficas, ¿no? Le pongo uno porque no alcanza el tiempo para hacer las dos, está dividido en dos partes, ¿no? La primera es hablar de la cuenca del Pacífico y del Titicaca, y la otra es sobre la cuenca del río Amazonas, que es un poco más corto, pero el video no alcanza para hacer todo en un solo tiempo. Bien, ¿por qué le llamamos regiones hidrográficas? Hidro viene de agua, ¿no? Entonces vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el componente agua que discurre en nuestro continente, llámese mares, ríos, océanos, lagos, lagunas, etcétera, cordilleras, ¿no? ¿Cómo es que se da este proceso? Bien, fíjense ustedes en estas figuras. Lo que estamos viendo acá es la cordillera de los Andes. Fíjese lo agreste que es la cordillera de los Andes. Nosotros lo que vemos, eh, nos paramos en la puerta de nuestra casa y vemos hacia el RIMAC, ¿no? Los que viven ahí cerca acá que está al colegio, ven hasta el RIMAC y van a ver parte de la cordillera de los Andes. Ahí comienza la cordillera de los Andes. Pero de ahí hasta el mar hay un trecho de costa. Pero acá, en esta figura, acá, tenemos partes extensas de costa, ¿no? Acá la cordillera es muy apretada, muy abrupta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la cordillera, zona selvática, Machu Picchu, que es en la parte oriental de Cusco, ¿no? Fíjense, zona verde, pero también la cordillera no es tan agresiva como esta, pero sí es más manejable. Los incas desarrollaron acá el imperio, o la base del imperio incaico, ¿no? Acá vemos otra parte de la cordillera que está discurriendo sus aguas de las alturas a través de los lagos y los ríos que luego van a terminar en el mar. En este mapa de acá, que es un mapa de una parte de América del Sur, tenemos la cordillera de los Andes. Fíjense, la parte más gruesa de la cordillera es esta parte de acá. Vamos a usar un punterito que tenemos nosotros acá para nuestro punto. Acá está. Fíjense ustedes acá. Esta es la parte más gruesa de la cordillera de los Andes. Luego, acá en nuestro país, este es el Perú, tenemos gran parte de la cordillera. En esta parte hay una parte amarilla, que es la parte de la costa de Ica. Y en esta parte también hay una parte amarilla, que es la costa de Piura. Porque en estas partes la cordillera no llega hasta la costa peruana. Se queda, así como Lima tiene una parte extensa, también en la parte de Arequipa, de Ica, perdón, de Ica, la cordillera no llega hasta el mar. En Piura tampoco.
Igual pasa con esta parte de la cordillera que llega hasta el mar. En algunos casos, nuestra cordillera llega hasta el nivel del mar. A eso le llamamos las estribaciones andinas, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de información que podemos tener y los usos que le podemos dar a nuestra cordillera. Bueno, ¿cuáles son las grandes cuencas hidrográficas que hay en el Perú? Tenemos tres grandes cuencas hidrográficas. La cuenca del Amazonas, aquí está, todas las aguas que discurren de la cordillera de los Andes y van hacia el río, se juntan y van hacia el río Amazonas. El nacimiento del río Amazonas nace en la ciudad de Arequipa, fíjense. Y todas las aguas que caen en esta vertiente, acá está la cordillera, acá al medio hay una, vamos a usar otra vez el punterito. Acá está la divisoria de aguas y lo que llueve acá encima de la cordillera, gran parte se va al Océano Pacífico y gran parte se va hacia el Amazonas. Entonces, todas estas aguas que discurren acá van a confluir en los grandes ríos hacia el Amazonas y van a salir por acá hacia el Océano Atlántico. Es la cuenca del Océano Atlántico. Acá pasa igual, es la cuenca del Orinoco, que está en Venezuela. Acá tenemos hacia Argentina el río de la Plata. Entonces, esta es una cuenca importante. Y a nosotros nos importa esta parte de acá, que es la parte que le corresponde al Perú. Porque todo el resto ya involucra lo que es Colombia, la Gran Colombia, y Brasil, fíjense. Brasil. ¿No? Acá tenemos la otra cuenca del Perú, que es la cuenca del lago Titicaca. Miren ustedes. Es una olla hidrográfica. Está cerrado por cerros. Esto es una imagen tridimensional que la capturé anteayer. Y acá se puede ver la olla como permite que el lago Titicaca tenga esta proporción. Es el lago navegable más alto del mundo. Y la otra cuenca es la cuenca del Pacífico. Todas las aguas que caen en la cordillera y que van hacia el mar, como acá, todas las aguas que caen van hacia el Océano Pacífico. Entonces, ¿cuántas cuencas tenemos? Tres cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son las características generales de los ríos de la cuenca del Pacífico? Dice, todos los ríos que van al Océano Pacífico tienen origen en la cadena occidental. En la cadena occidental, la cadena que va para la parte del Océano Pacífico. Y a partir de la lluvia que se produce aquí, arriba, y los deshielos, es que estos ríos van a llegar hacia el océano. Pero en su transcurso, muchas poblaciones se van a beneficiar de ello. Cuando hay mucha agua, se beneficia mucho más, y cuando hay sequías, generan algunos problemas, como en Lima, o como en Ica, por ejemplo, que no tienen la cantidad de agua que tiene Lima, a pesar que Lima ya no, estas aguas que están en el río Rímac no son aguas naturales del río Rímac, que vienen de la cordillera. Han cortado la cordillera oriental, han hecho un hueco en la cordillera, un túnel, y las aguas del río de la laguna Marcapomacocha la han cruzado por debajo de la cordillera en unos tubos grandes y han permitido que esas aguas lleguen al río Rímac. Mucha gente piensa que el agua que viene del río Rímac es agua natural que viene al no. Esta agua en realidad debería terminar en el Océano Atlántico, pero el ser humano ha creado esto para que el agua de Lima o la ciudad de Lima no se vea desabastecida. Aún así, tenemos problemas de agua. Ica no tiene esta gran ingeniería, por lo tanto, por ejemplo, Ica está consumiendo el agua de sus pozos de la napa freática y tiene problemas serios en estos momentos para el consumo de agua. Otra característica es que tienen un recorrido corto, ¿no? Aproximada por la proximidad del mar hacia la cadena oriental. Son torrentosos, descienden con rapidez, bajan con mucha rapidez por la fuerza y pendiente del lado de la cordillera. De allí su poder erosivo, erosiona el agua que cae de la cordillera hacia acá, erosiona mucho. Las cataratas hacen huecos, erosionan todo el batolito andino, así se llama, toda esta roca que está conformada por la cordillera de los Andes, se llama batolito andino, ¿no? Formando los cañones, los valles interandinos, etc.
Su régimen, el régimen de aguas es irregular porque no siempre viene la misma cantidad de agua. Y nosotros lo sabemos porque vivimos al costado del río Rímac o muy cerca del río Chillón. Cuando es enero, febrero, marzo, viene muchísima agua y después en junio, julio comienza a desaparecer hasta niveles que no hay agua, ¿no? Esas son las características de las cuencas del río Pacífico. Pero tenemos algo importante. Estos son los ríos de la costa, los ríos más importantes. Tenemos dos elementos, el estiaje y la crecida. El estiaje entre abril y noviembre, el agua no viene mucho estiaje, mucha carga de agua, mucho caudal. En cambio, en diciembre a marzo, el agua comienza a crecer porque en la cordillera comienza a llover. En la costa tenemos estos ríos importantes. ¿Por qué son importantes Salumilla, Tumbes, Chira? ¿Por qué son importantes? ¿No? Jequetepeque, en Lambayeque, Chicama, La Libertad, Santa en Ancash, Fortaleza en Lima, Rímac, Ica, Ocoña, Tambo, Majes, Lucumba. ¿Por qué son importantes? Especialmente porque muchos de estos ríos forman parte de reservorios que el hombre ha utilizado para poder llenarlos de agua y repartirlos y regar la explanada, las pampas que van hacia el océano, ¿no? Gracias a eso, el Perú ha podido ganar gran cantidad de territorio. Miren ustedes, este es el reservorio de Poechos, al norte del Perú. La reserva de agua permite sacar esta agua en tiempos importantes y regar todo este valle. Bueno, toda esta zona desértica. Este era un gran desierto. El reservorio de Poechos sirve para mantener. Esto costó millones de soles. Acá tenemos otro reservorio, Gallito Ciego, en Jequetepeque, al norte del Perú también. Permite regar grandes extensiones de desierto para poder utilizar la productividad de la siembra, la agricultura en esa zona. Reservorio de Chavimochi, muy discutido, muy comprometido, pero también es muy útil. Entonces, gracias a los ríos que tenemos en toda la costa, se pueden hacer este tipo de reservorios para regar los desiertos. Pero si tú viajas de Lima a Arequipa o a Tacna, vamos a ver que gran parte de los desiertos están limpios, deshabitados, no se están aprovechando. ¿Por qué no se hacen más reservorios? Y plata ha habido, plata hay. Bueno, en estos momentos la plata de reserva que teníamos para contingencias, que son cerca de 60.000 millones de soles, se están utilizando en el coronavirus, en amenguar los daños de esta pandemia que está ocasionando, ¿no? Por eso que se están entregando bonos solidarios a las familias, se están construyendo algunos hospitales, etcétera de cosas. Bueno, otro potencial importante de la cordillera son las centrales hidroeléctricas. Tiene un gran potencial hidroeléctrico porque las aguas que caen en la cordillera tienen una caída tan grave, tan directa, ¿no? En algunos casos 90 grados, que Serapal utiliza ese potencial y desarrolla megaproyectos. Por ejemplo, el trasvase Pomacocha-Río Blanco, marca 2. Objetivo: incrementar el caudal del río Rímac. Pomacocha, marca Pomacocha, está al otro lado de la cordillera, ¿no? Y se está haciendo un trasvase, un túnel para aumentar más el caudal del río Rímac. Eso se hizo entre 1997 y 1999. Se gastaron 3.250.000. Marca Pomacocha, marca 3. Captar excedentes de lluvias de la cuenca alta de la Sierra Central y derivar los recursos hacia la vertiente oriental, ¿no? De la oriental hacia la occidental. El proyecto del río Chillón, que recién se está utilizando, ¿no? Utilizar las aguas del río Chillón para el aprovechamiento de agua potable a la población del cono norte. Mucha población del cono norte ya no recibe agua de Seapal, del reservorio que tiene acá en el río Rímac, sino lo está haciendo con el trabajo que se hizo en el reservorio del río Chillón y están consumiendo el agua del río Chillón, no del río Rímac. Fíjense qué importantes son estas obras.
Acá tenemos los reservorios, ¿no? Las plantas hidroeléctricas. ¿Cómo funcionan? Recepción el agua que cae de la cordillera, las juntan, las procesas, y esas aguas caen en una gravedad muy fuerte hacia unas máquinas, unas turbinas que las hacen mover, y eso es lo que genera energía eléctrica que se almacenan en unas casas donde se recibe esta energía que se distribuye a los torres de alta tensión, como ven acá, y de acá se distribuye por cable a las ciudades. Por eso es importante las centrales hidroeléctricas. Aquí tenemos una que tiene el nombre de Odebrecht. Seguramente a muchos les sonará la palabra Odebrecht, ¿cierto? ¿Cuánto realmente habrá costado esta central hidroeléctrica si no hubiera estado Odebrecht o si algún gobernante corrupto no hubiera metido la mano para robarse la plata que hay ahí? Y con ese dinero se hubiera utilizado en obras importantes. Dios quiera que en el Perú, con estas experiencias que hemos tenido, la corrupción acabe realmente. Pero estamos viendo en la noticia como oficiales de alto rango de la policía, un coronel, un general de la policía, no ganan un sol, tienen un sueldo digno, tienen un sueldo que muchos quisiéramos tener, tienen gollorías, tienen carro, tienen gente a su servicio, les dan propiedades, sujetos de crédito, reciben comisiones porque ellos compran grandes cantidades de materiales para sus unidades, y las empresas que le venden a la policía por el hecho de firmar les dan algunas comisiones. No se toman como comer, sino como, bueno, por haberme comprado te regalo un escritorio, una mesa, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hemos escuchado en las noticias que han coñado comprando guantes, comprando tapaboca para la policía? Han comprado rancho para los efectivos policiales a 80 soles. Oiga, con 80 soles alimento a 20. ¿O no? ¿O no? Hubieran ido entonces a un comedor popular y hubieran pedido que les preparen rancho para el personal, y esa gente le cobraba mucho menos y encima también se alimentaba. Pero no, ahí se escucharon los audios, cómo se meten la mano al bolsillo. Ustedes no son el futuro del Perú, chicos. Ustedes son el presente del Perú. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y cuando vean corrupción, denuncien. No permitamos que el Perú nos debamos quedar callados. Bueno, así como hay la cuenca hidrográfica del Pacífico, todos los ríos que caen por la cordillera occidental hacia el mar del Océano Pacífico, tenemos también la cuenca hidrográfica del Titicaca. Fíjense ustedes este mapita, este plano. Aquí está el lago Titicaca. Esta es la forma real. Miren cómo la cordillera es muy, muy agreste, pero en algunas partes no. Y los ríos que caen por todos lados van a llenar el lago Titicaca. Es una cuenca de tipo endorreica, donde el colector común es el agua, ¿no? Todas las aguas llegan ahí, endorreica. Titicaca, dicen que el quechua real es Titijaja, ¿no? Situado en la parte norte de la meseta del Collao, que involucra a Perú y a Bolivia. La mitad de este lago está en Perú, bueno, no la mitad, la gran parte está en Perú, y otra parte está en Bolivia. ¿Cuáles son las características de esos ríos? Nacen en 3 sectores: la cordillera volcánica, que es esta de acá, el nudo de Vilcanota, que está acá atrás, y la cordillera de Carabaya. Se alimenta principalmente de lluvias, no hay otra fuente, ¿no? Recorrido corto, cortito, llueve, cae, no tiene mucha extensión como la cordillera de los Andes o como la cuenca del Amazonas, que vamos a ver más adelante. Tienen un régimen irregular, porque hay estaciones donde llueve y estaciones que no llueve. Entonces, hay veces que está muy cargado, hay veces que no. Pero este río es este lago es muy importante. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Su recorrido es exclusivamente andino, no hay otra razón. Fíjense, está sentado, acá se asentó, acá vivió la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco tuvo escenario en este lugar.
la central de la cultura tiahuanaco está en la parte de Bolivia, pero todo esto fue parte de su influencia geográfica y usaron el río como elemento para poder alimentarse. De ahí salieron los incas, según la leyenda del lago Titicaca, ¿no? De los quechas, para conquistar al Cusco, a formar el Tahuantinsuyo, para conquistar a los quechuas, ¿no? Se halla a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es el río navegable más alto del mundo. Tiene 147 kilómetros y su mayor ancho es, aquí vamos a verlo, 78 kilómetros. Su profundidad máxima es de 270 metros, no es más hondo. Sin embargo, fíjense, esta totora que ven acá no existía. La gente, los pobladores, sacan totora del borde del río que crece permanentemente, las hacen secar y acá construyen este piso donde viven ellos. Los suros, los pobladores de Tequile, viven sobre una isla creada por ellos. Y esta costumbre es una costumbre incaica, andina. Y más aún, en alguna parte de esta totora siembran papa para su consumo, oca, machgua, cañigua, y sacan su producto. Miren, crean su hábitat porque no viven en el lago, viven de la totora, viven del tejido porque tienen ganado auquénido que ellos para poder hacer sus telares y teñir sus telas, sus mantos que son reconocidos en todo el mundo. Entonces, el lago Titicaca es un lago muy importante porque tiene mucha actividad productiva y permite que gran parte de nuestra población viva en este lugar, ¿no? Por su volumen de aguas, regula la temperatura en la zona, habiendo sido aprovechado por los hombres para formar importantes poblados, destacando Puno en Perú y Huaki en Bolivia. Les voy a contar algo que se cuenta en historia, ¿no? Esta es la formación, como está en el mapa del lago Titicaca. Miren, la he invertido acá. Según la leyenda, este es un puma. Fíjense, acá está la cabeza del puma, acá están sus patas delanteras que ya se han erosionado, acá está la parte de lo que era la cola, y acá están sus otras patas, que con el tiempo que ha pasado se han ido erosionando y como que se ha ido deformando. Y este puma está cazando un auquenio. Miren, acá está la cabeza del auquenio, están sus patitas, fíjense, ¿cierto? Mito, leyenda, construyeron el borde del lago los incas. El lago seguramente estaba, pero de repente los incas le han dado un borde para ver. Ahora, ¿cómo podían ver ellos la forma como vemos nosotros de esta manera en altitud? Si no habían aviones, ni aeroplanos, ni nada. Cuando nos contaban esto, nosotros decíamos, pero verdad, ¿no? Tiene la forma de un auquenio y un puma, la cola, pero claro, se está deformando porque se está erosionando los bordes con mucho tiempo que ha pasado. Pero ahí les dejo, averígüenlo, de repente en internet hay más información de esto y ahí nos quedamos. Entonces, hemos hablado de dos cuencas hidrográficas importantes, la cuenca de Titicaca y la cuenca del Amazonas, perdón, del Pacífico, de los ríos que van a discurrir en el Océano Pacífico. Ustedes tienen a su mano la lectura de este tema. Entonces, complementen la información, escúchenla. Por favor, si tienen preguntas, estamos usando dos plataformas, el Classroom y el Zoom. Gracias, debo agradecer siempre a mi amigo, gran colega, Herman Alvarado, que constantemente nos está capacitando para el uso de estas plataformas, para hacer evaluaciones virtuales, para crear, etcétera, de cosas usando la tecnología, ¿no? Y a las redes, o sea, a Zoom. Esta plataforma nos está, ahora tenemos entendido que Meet, que es una plataforma de Google, también se está viendo gratuitamente al mercado. Bueno, bienvenido, ¿no? Mientras nos permita estar cerca de ustedes, todos sean bienvenidos. Chicos, no salgan de casa, por favor. No salgas de tu casa. Quédate en tu casa. Haz que tus papás, tus familias también se queden en casa.
protege tu medio ambiente, mejora, limpia tu casa, limpia tu entorno, conversa con los vecinos para desinfectar la cuadra, lávate las manos con alcohol, utiliza lejía, cámbiate la ropa. Hay que extremar las medidas de seguridad. A mayor cantidad de infectados, mayor posibilidad de infectarnos nosotros. Fíjense, en Caquetá se ha detectado gran cantidad de gente que vende con el coronavirus. Tengan cuidado, ustedes dan ese mercado, por favor. Tengan mucho cuidado. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Y a los que no nos conocemos, igual. Hasta la próxima, chicos. Bueno.